Bien, buenas tardes con todos los presentes. En nombre de la Oficina Regional de Puno, les hacemos llegar un saludo a cada uno de ustedes. Me presento, soy el ingeniero Benjamín Barrazoda Ramos, especialista regional en hidrocarburos. Bueno, el fin por lo que hoy se ha convocado a cada uno de ustedes es básicamente para poder compartirles una charla de capacitación referido a lo que llamamos las condiciones de seguridad en cilindros de GLP. Entonces, nuestro objetivo con esta charla es básicamente impartir a cada uno de ustedes conocimiento respecto a cuáles son las condiciones en las que un cilindro de GLP se tiene que comercializar en el mercado, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a tocar, describir en realidad todos los puntos en los cuales un cilindro de GLP se tiene que comercializar en el mercado. Entendemos que en esta charla mayoritariamente están participando agentes operadores de locales de venta de GLP, distribuidores de GLP en cilindros y transportistas de GLP en cilindros. Nuestra razón para convocar a estos agentes básicamente es porque son los locales de venta y los medios de transporte quienes finalmente van a interactuar con la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha considerado esta charla de manera específica para estos agentes, para que también ustedes como agentes operadores, al momento de hacer sus compras de las plantas envasadoras, conozcan y sepan reconocer cuáles son las características de un cilindro en condiciones adecuadas para ser comercializados. Es el objetivo, es el fin de esta charla. Entonces vamos a proceder con la exposición. Cabe aclarar que todas las imágenes que vamos a mostrar en la presente presentación no tienen, básicamente son imágenes didácticos, ¿no? Para fines de explicación. No tienen ninguna razón para realizar una publicidad de alguna marca en particular. Vamos a mostrar distintos cilindros de distintas marcas. Como vuelvo a repetir, son imágenes que básicamente tienen fines didácticos, ¿no? Para que la explicación sea más clara. Sin embargo, no tiene una razón para realizar una publicidad en particular de alguna planta envasadora o una marca o una planta envasadora, ¿no? En principio nosotros debemos entender qué es el gas licuado de petróleo, ¿no? Que normalmente le conocemos como GLP. Inclusive en el mercado común le llamamos como gas, ¿no? Sin embargo, este elemento, este combustible, bueno, conocemos la presentación, es un cilindro, ¿no? De 10 kilogramos, esa que estoy mostrando, y la más comercial, pues son las de 10 kilogramos y las de 45 kilogramos, ¿no? Entonces, muchas veces pensaríamos, ¿no? Que estos cilindros en su interior contienen como tal un gas, ¿no? Sin embargo, no es así. Estos cilindros están, en realidad lo que contiene es un líquido, es un gas licuado de petróleo que técnicamente se le conoce así, pero es un líquido, ¿no? Que finalmente está más o menos envasado a un 80% y el restante 20% es un espacio de vapor, ¿no? Entonces, precisamente lo que hace este gas es evaporarse cuando nosotros consumimos. Empieza a evaporarse y es precisamente en la parte superior del cilindro donde se va a acumular este vapor de GLP, que es lo que nosotros finalmente vamos a consumir, ¿no? Entonces, y cabe aclarar, y vuelvo a repetir, no debemos pensar que en estos cilindros lo que se transporta o lo que contiene es un gas como tal, sino más bien es un líquido, es es el gas licuado de petróleo en estado líquido, y lo que nosotros básicamente vamos a consumir es el vapor de este GLP, ¿no? Que se va a acumular en la parte superior. Entonces, entre otras, la característica más principal del gas licuado de petróleo es que en caso de fuga, este gas es más pesado que el aire, ¿no? La densidad que posee este gas licuado de petróleo es más pesado que el aire y eso hace que cuando haya fuga siempre tenga la tendencia pues de acumularse en el piso, ¿no? Y cuando no hay pues una ventilación adecuada, lo que va a pasar es que se va a formar como un colchón, ¿no? Va a empezar a acumularse en el nivel del piso y va a empezar a crecer y eso hace como un colchón, ¿no? Eh, también la ventaja, ¿no? De este tipo de almacenamiento
es que en estado líquido, bueno, al transformarse en todo caso, al pasar al estado gaseoso, es mucho más expansivo, ¿no? Entonces, eh, esas son, entre otras, las características principales de este gas licuado de petróleo. Más o menos la presión en la que este cilindro interiormente se encuentra es entre 80, 100 hasta 200 psi. Más o menos es la presión en la cual un cilindro de GLP, bueno, en una condición normal está determinado, ¿no? Ahora bien, para poder reconocer un cilindro adecuadamente, y este es el punto que más vamos a conversar en esta charla, es importante poder reconocer cuáles son las partes de un cilindro. Un cilindro básicamente está compuesto de cuatro partes. Primero, la parte metálica, ¿no? En la parte superior del cilindro, la cual se llama protector de válvula. Es un elemento metálico que más o menos bordea los tres cuartos, ¿no? Y básicamente el fin o el objetivo de este protector es precisamente proteger a la válvula, ¿no? Que va instalado por encima de la portaválvula. Asimismo, el elemento 2 es un elemento tipo hueco, ¿no? Que se va a instalar en la parte superior del cilindro. Este se llama la portaválvula. Y finalmente está el propio cuerpo del cilindro, ¿no? El cuerpo, ¿no? Tanto los casquetes superiores e inferiores y también la parte cilíndrica. Todos estos tres componentes hacen lo que es el cuerpo del cilindro. Y finalmente la base. La base es muy similar al protector de la válvula, a la parte superior del cilindro, pero esto básicamente la base está orientada pues para que estos cilindros se puedan apoyar y también se puedan apilar, ¿no? Y se pueda mantener la verticalidad de estos cilindros en el momento que se almacenen o se estén utilizando. Es importante tener en cuenta estas partes, principalmente el protector de la válvula y el portaválvula, que es de lo que principalmente más adelante vamos a conversar. Pero en general, estas son las partes de manera general, ¿no? De un cilindro de GLP. Bien, ahora vamos a hacer referencia a un tema que en alguna manera en la región en Puna en particular hemos estado teniendo bastantes comentarios respecto a este tema, ¿no? Existen cilindros que bueno, que han sido diseñados para ser envasados en kilogramos y también existen o han existido, inclusive podrían existir cilindros que han sido fabricados para ser envasados en libras. Entonces, estas dos imágenes que se muestran pues en esta presentación, básicamente lo que busca es un poco diferenciar entre estos dos tipos de cilindro. Un cilindro, el del lado derecho, es un cilindro fabricado para ser envasado en kilogramos, y el cilindro del lado izquierdo es un cilindro que ha sido fabricado para ser envasado en libras. Ustedes verán que la diferencia principal de estos es precisamente en el protector de la válvula, ¿no? El protector de la válvula en el cilindro para ser envasado en kilogramos es hasta tres cuartos, es un cuerpo, ¿no? De tres cuartos. Mientras que en los cilindros envasados, bueno, diseñados o fabricados para ser envasados en libras, básicamente es tipo oreja, ¿no? Tiene dos que son tipo oreja, ¿no? La otra diferencia es que el cuerpo del cilindro, de un cilindro fabricado para ser envasado en libras, no posee una marca o un rotulado. Sin embargo, para cilindros que han sido fabricados para ser envasados en kilogramos, la normativa peruana, la norma técnica peruana, exige, ¿no? Que estos cilindros tengan un rotulado en alto relieve. Eh, Ahora bien, ahora con la capacidad, los cilindros fabricados para ser envasados en kilogramos tienen pues la capacidad de almacenar, de almacenar 10 kilogramos, ¿no? De GLP. Sin embargo, los cilindros fabricados para ser envasados en libras tienen pues la capacidad de almacenar 25 libras, que equivale pues a un poco más de 11 kilogramos. ¿No? Entonces, son esos dos tipos de cilindros que, bueno, en cierta manera en el mercado nosotros deberíamos encontrar. Precisamente a esto voy a hacer una aclaración, ¿no? En el 11 de enero de 1994 entra en vigencia el Decreto Supremo 0194, ¿no? Que es el reglamento para la comercialización de gas licuado de petróleo. Ahora, ¿qué establece
este Decreto Supremo 0194, que entra en vigencia el 11 de enero de 1994. En sus artículos 46, en su artículo 46 específicamente, señala que la comercialización de GLP en cilindros solo podrá efectuarse en cilindros rotulados en kilogramos, ¿no? Y también señala de que será responsable de su cumplimiento la empresa envasadora propietaria de cada cilindro. ¿Y esto qué significa? Significa que desde el 11 de enero de 1994, el Decreto Supremo 0194 establece que únicamente la comercialización de GLP en cilindros se tiene que realizar pues en cilindros que estén rotulados en kilogramos. De manera más sencilla, a partir de esta fecha, únicamente las plantas envasadoras tendrían que envasar en cilindros que han sido fabricados para ser envasados en kilogramos, ¿no? La principal característica, como vuelvo a repetir, es el rotulado en el cuerpo, ¿no? Del cilindro y también el protector de la válvula, que es en 3/4. Eso es lo que establece la normativa, ¿no? El Decreto Supremo 0194. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y qué pasa con los cilindros que en ese entonces, ¿no? Estamos hablando más o menos de, bueno, de 1994, 93, que en ese momento estaban circulando pues en el mercado, ¿no? Estos cilindros que seguramente en esos años estarían circulando en el mercado, que, bueno, han sido fabricados para ser envasados en libras. Entonces, también hace mención respecto a este tipo de cilindros, ¿no? ¿Cuál es la condición a partir? Recording in progress. ¿Qué dice al respecto, no? Al respecto de la normativa, este mismo Decreto Supremo señala de que estará permitida la comercialización de GLP en cilindros rotulados en libras que hayan sido introducidos en el mercado al 31 de diciembre de 1993. Entonces, cabe aclarar acá de que la norma limita a que los cilindros que hayan sido fabricados al 31 de diciembre de 1993 podían seguir siendo comercializados en el mercado después de entrada en vigencia de esta norma, o sea, después del 11 de enero de 1994. Pero hace algunas precisiones, ¿no? Respecto a estos cilindros. Señala, antes de proceder al envasado de GLP, las empresas envasadoras rotularán en las asas de los cilindros sin rotular con su signo perforado o en alto relieve y en bajo relieve el número de serie y la fecha de rotulación. Para proceder a la rotulación, las empresas envasadoras deberán cumplir previamente con la inspección visual de los cilindros sin rotular, separando los que se encuentran aptos para salir al mercado. Entonces, lo que establece la norma básicamente es que estos cilindros, si bien han sido fabricados para ser envasados en libra, en entrada de vigencia de esta norma podían seguir circulando en el mercado, pero previo a ello, la planta envasadora tenía que hacerles pues una verificación, ¿no? De tener las condiciones adecuadas para poder seguir operando este cilindro, pues después de entrada de vigencia de esta norma, mm, ellos, al advertir que este cilindro está pues en correctas condiciones, tenían que hacer proceder con el rotulado, ¿no? Del cilindro, y precisamente lo tenían que hacer en las asas, y consignando ahí el número de serie y la fecha de rotulación. Entonces, en resumida cuenta, cabe aclarar, ¿no? De que los cilindros en libras que actualmente podrían circular en el mercado tendrían que ser necesariamente cilindros que hayan sido fabricados a más al 31 de diciembre de 1993. Ahora, estos cilindros deberían tener marcas en las asas, respecto a la serie y a la fecha en la que se ha rotulado. ¿Por qué? Porque este, debido a que, bueno, como mencioné anteriormente, estos cilindros únicamente podrían circular en el mercado toda vez que hayan sido previamente, antes de ser envasados, revisados por la planta envasadora y en conformidad a que las condiciones claro, las condiciones técnicas de este cilindro esté en óptimas condiciones para poder seguir comercializándose en el mercado. La planta envasadora debió realizarles un rotulado, ¿no? En las asas. Entonces, actualmente en el mercado, si nosotros advertimos pues, cilindros que hayan sido fabricados después del 31 de diciembre de 1993, en realidad no estarían permitidos su circulación en el mercado debido a lo que establece pues, el Decreto Supremo 0194, ¿no? Si bien actualmente nosotros de las fiscalizaciones que realizamos en campo,
Mayormente advertimos este tipo de cilindros, los cilindros en kilogramos, ¿no? Sin embargo, también estos cilindros en kilogramos pues tienen una serie de requisitos para poder ser fabricados y esto está establecido en una norma técnica peruana, ¿no? Entonces, voy a mencionar en resumen este gráfico, ¿no? Entonces, en el mercado podrían existir dos tipos de cilindros, ¿no? Uno que son en kilogramos y el otro que son en libras. ¿No? Entonces, estos cilindros en kilogramos, la norma del Decreto Supremo 0194 establece que a partir del 11 de enero de 1994, únicamente las plantas envasadoras podrían pues, envasar en cilindros de este tipo, en kilogramos. Y también establece de que los cilindros en libras podrían, o aquellos cilindros en libras que estaban circulando pues, en el mercado y que hayan sido fabricados hasta el 31 de diciembre de 1993, podrían seguir circulando en el mercado después del 11 de enero de 1994, siempre y cuando hayan sido verificados por la planta y en conformidad a su estado, la planta pues haya hecho un rotulado, ¿no? En la ASA, consignando la serie y la fecha de rotulación. Son estos cilindros pues, que en la actualidad podrían seguir circulando en el mercado. Nosotros dentro de las fiscalizaciones que realizamos advertimos algunas condiciones críticas en los cilindros de GLP. Básicamente esta supervisión está orientada a las plantas envasadoras, que son 7 puntos en los que nosotros fiscalizamos, para poder garantizar que los cilindros pues, estén en condiciones óptimas para ser comercializados en el mercado. ¿No? Si bien estas fiscalizaciones nosotros realizamos en planta envasadora y no en locales y no en medios de transporte, sin embargo es importante que también ustedes como agentes comercializadores conozcan estas condiciones, ¿no? Como vuelvo a repetir o como mencioné anteriormente, básicamente para que durante el momento de la comercialización o la adquisición de estos productos, ustedes también puedan advertir que el producto que están recibiendo de una planta envasadora o de otro local pueda ser pues un cilindro que que cumpla con las condiciones técnicas requeridas por las normativas vigentes, ¿no? Uno de los primeros puntos bueno, señala de que el cilindro envasado no está rotulado con el signo distintivo de la empresa envasadora y tampoco cuenta con un acuerdo de corresponsabilidad reportado previamente a la Dirección General de Hidrocarburos del MINEN. Entonces, en nuestras fiscalizaciones nosotros verificamos este distintivo de la empresa envasadora en alto relieve. En estas dos imágenes podemos ver que en el casquete del cilindro se puede ver pues una marca, ¿no? En alto relieve. Esta marca en realidad le corresponde a la planta envasadora, quien es dueño de este cilindro. Entonces, estos cilindros pues, que van a circular o que estén circulando en el mercado, necesariamente deben contar con un alto relieve, ¿no? El alto relieve tiene que ser un distintivo de la planta envasadora y precisamente este es la marca que le va a dar pues, la propiedad, ¿no? Propiamente a la planta envasadora. Sin embargo, si bien en este punto únicamente habla respecto al distintivo de la empresa envasadora, sin embargo, la norma técnica peruana hace mención a más detalles, no únicamente pues al distintivo en alto relieve de la planta envasadora, sino también indica algunas condiciones técnicas, ¿no? Para que estos cilindros, o en las condiciones que estos cilindros tienen que ser fabricados, ¿no? Entonces, la norma técnica peruana, específicamente la 350.011-1, precisa, ¿no? Que en el protector de válvula en el portaválvulas y en el cuerpo del cilindro tiene que haber una serie de tipos de inscripciones, ¿no? Y esta es una obligación para todos los cilindros que sean o hayan sido fabricados para ser envasados en kilogramos. Entonces, un poco voy a indicar acá cómo reconocer o cuáles son esas características que la norma técnica peruana 350.011-1 indica, ¿no? En el protector de la válvula, lo que anteriormente les mencionaba. En el protector de la válvula es la plancha metálica que está en la parte superior del cilindro, ¿no? Que la función principal es proteger a la válvula. Indica que tiene que ir el nombre o símbolo del fabricante. Acá tenemos una imagen para poder un poco explicar, ¿no? Cuál es esa información que debería contener estos cilindros. Indica nombre o símbolo del fabricante. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos acá que está marcado como JB Gas, ¿no? Entonces, este sería el fabricante de este cilindro.
Luego precisa que debe contener el número de la norma técnica peruana y año de aprobación. Y precisamente esta es la norma bajo la cual se fabrican estos cilindros. Entonces acá señala norma técnica peruana 350-011-1 y slash 04, que esta norma técnica peruana es del 2004, ¿no? Por esa razón. Indica contenido neto nominal en kilogramos de GLP. Igual capacidad, indica acá 10 kilogramos, ¿no? Esa es la capacidad que puede eh, almacenar este cilindro en todo caso, ¿no? Con la que, bueno, es la capacidad con la que se puede cargar de GLP a este cilindro. La tara del recipiente, con aproximación de, bueno, acá hace algunas precisiones. La tara también se tiene que indicar. La presión máxima de trabajo, y en este caso es 1.7 megapascales, ¿no? Un poco más de 250 psi, es la presión con la que o es la presión máxima de este cilindro. Y finalmente el número de serie, ¿no? También eso lo indica la norma técnica peruana. Entonces, estas son las características o la información mínima que debe contener, pues, un cilindro correctamente fabricado en su protector de válvula. También en el portaválvulas, ese detalle no tenemos acá para poder mostrarles. La portaválvula, pues, hay una pequeña conexión, ¿no? En la parte superior del cilindro. En esa también debería haber una inscripción respecto al nombre o marca del fabricante del recipiente, el mes y año de fabricación de la portaválvula. Y por otra parte, y esto es lo más común, creo que esto es lo que mayormente también actualmente nuestros administrados tienen esa posibilidad de poder reconocer fácilmente, ¿no? Esto es la inscripción en el cuerpo del cilindro, ¿no? En el mismo cuerpo del recipiente. Entonces, ¿qué dice la normativa? Señala de que tiene que contener nombre o símbolo del propietario del recipiente. Acá tenemos tres inscripciones en alto relieve. La B es el distintivo, ¿no? Que identifica al fabricante de ese cilindro. El 07 es el mes, justamente indica de que tienen que ser los dos últimos dígitos, en todo caso sería julio, y el año de fabricación, 24. Entonces, este es un cilindro fabricado, pues, por una empresa que tiene como distintivo esta letra B. Ha sido fabricado el 7 de julio del 2024, ¿no? Esa es por una parte, ¿no? La información que debe tener, pues, un cilindro correctamente fabricado en su cuerpo, ¿no? En el cuerpo del cilindro. Adicionalmente, señala que debe estar inscrito el nombre o símbolo del propietario del recipiente, en este caso, de una planta, ¿no? Entonces, este es el nombre que finalmente, bueno, es el nombre de la planta quien es dueño de este cilindro. También está en alto relieve. Entonces, nosotros, en todo caso, ustedes, en el día a día, en la comercialización que realizan, quizá es un poco complicado que puedan verificar estos detalles que están en el protector de la válvula, debido a que en muchas ocasiones van a venir pintados y demás, y es un poquito más complicado que se pueda verificar, ¿no? Sin embargo, lo requerido en la normativa respecto a lo que debe contener en el cuerpo del cilindro, eso sí es más factible, ¿no? Poder verificarlo debido a su alto relieve. Entonces, aquí hago hincapié a que la información que debe contener el cuerpo del cilindro son estos puntos. Primero, en dos dígitos, ¿no? La fecha o el mes de fabricación y el año de fabricación. Y por otra parte, el distintivo de la empresa quien ha fabricado estos cilindros. Y por otra parte, debe estar la identificación o el nombre o símbolo del propietario del recipiente. Lógicamente, los propietarios van a ser las plantas envasadoras, ¿no? Entonces, estos son los puntos que ustedes también en la etapa de comercialización, en la etapa de adquisición de estos cilindros, puedan o tienen que verificar de todas maneras, ¿no? Y nosotros, en las fiscalizaciones que realizamos, lógicamente ya hacemos una verificación más minuciosa. Un favor, ahí vamos a aceptar consultas, pero terminando la presentación, ahí vamos a aclarar algunas dudas, si en caso lo tienen. Acá tenemos un poquito más de imágenes para poder identificar, ¿no? Lo que anteriormente estaba mencionando. Tenemos acá el mes de fabricación, el distintivo de la empresa quien ha fabricado este cilindro y el año en el que se ha fabricado, ¿no? Igualmente en esta parte tenemos el mes de fabricación marzo, el distintivo de la empresa que ha fabricado, al parecer este es Benigas, ¿no?
Una empresa fabricante de cilindros, y el año, y el año en el que se ha fabricado. Este es un cilindro que se ha fabricado en marzo del 2018. Este cilindro ha sido fabricado en marzo del 2012. Ese es un punto, ¿no? Por otra parte, otro punto indica de que el cilindro no posee marcas en el protector de la válvula que evidencien pues, que ha sido inspeccionado internamente o sometido al ensayo de presión hidrostática a la primera recepción después de vencido un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha de fabricación o de la última reparación o inspección interna, ¿no? Esto básicamente está orientado pues, a los cilindros fabricados en kilogramos, que estos deben pasar una inspección o una prueba hidrostática cada 10 años. Realizada la prueba hidrostática, se tiene que dejar consignado en el protector de la válvula una marca, ¿no? ¿Y en qué consiste la marca? Básicamente la marca consiste en el año en el que se ha realizado esta prueba y en un código, ¿no? Una marca, un código en la que se ha realizado esta marca, ¿no? Entonces, estos son cilindros, pues, que en el mercado actualmente estén operando más de 10 años. Entonces, estos cilindros deberían tener una marca, ¿no? De la prueba hidrostática que se ha realizado. Y esta marca se realiza, pues, en el protector de la válvula. Entonces, lo que como mínimo esta información tiene que ser el año en el que se realiza la prueba y una marca de la empresa, un distintivo de la empresa quien ha realizado esta prueba hidrostática. Estos son cilindros que están en el mercado más de 10 años. Bien. El punto 3 señala: el cilindro presenta alguna de las siguientes condiciones: abolladuras, combaduras, cortes, ranuras y cavidades, laminaciones, corrosión, defectos en el protector de válvula y base, defectos en los cordones de soldadura, defectos por exposición al fuego, grietas, válvulas dañadas. Entonces, esta es una condición crítica, por ejemplo. Encontrar un cilindro abollado, por ejemplo, es un cilindro pues, que no debería estar circulando en el mercado. Sin embargo, estas condiciones que en general hago referencia respecto a abolladuras, combaduras, cortes y demás, tienen un límite de rechazo. O sea, no es que nosotros visualizamos una pequeña abolladura y decimos, ya, este cilindro ya no puede circular en el mercado. No, no es así, sino más bien la norma técnica peruana, la 350.011-2, establece algunos límites de rechazo. Por ejemplo, para el tema de las abolladuras señala, ¿no? De que cuando la profundidad de esta abolladura es más del 25% del ancho de esta abolladura, en ese caso este cilindro sí ya no podría circular en el mercado. ¿Ya? Entre tanto, esta condición no se dé, bueno, estos cilindros pues, podrían seguir circulando en el mercado, ¿no? Lógicamente quizás se podría hacer una reparación, pero eso ya queda sujeto a una evaluación que va a realizar la planta. Pero por eso justamente, ¿no? O sea, no es que toda abolladura se tiene que rechazar, sino que también la norma establece cuáles son esos límites a través, o el límite desde el cual se tiene que rechazar este cilindro. Vuelvo a repetir. Para el tema de las abolladuras, la norma señala de que si la profundidad de la abolladura excede el 25% del ancho de esta abolladura, en ese caso sí, este cilindro ya no estaría permitido de poder, de poder circular en el mercado. Y por otra parte tenemos las combaduras, ¿no? La combadura es un golpe, ¿no? En el cilindro, y que finalmente lo que va a generar es una acumulación, ¿no? Algo así como un hinchazón en el cilindro, ¿no? Respecto a ello, la norma señala, en cualquier caso de que se advierta una combadura, un hinchazón en el cilindro, simplemente este tipo de cilindros pues no están permitidos para circular en el mercado. Por otro lado están los cortes, las ranuras y cavidades, ¿no? ¿Qué es un corte? Una ranura o una cavidad es la impresión aguda, ¿no? Por el impacto de un objeto de arista aguda, de modo que penetra pues, en el material o desgarra el metal del cuerpo del recipiente, disminuyendo el espesor de la pared en la zona afectada. Por ejemplo, acá vemos una pequeña, este, una hendidura, ¿no? En realidad, pero es algo puntual. Entonces, en este caso de los cortes, ranuras y cavidades, también la normativa señala de que cuando esta hendidura pues, excede el 25% del grosor del metal con el que ha sido fabricado este cilindro, en ese caso
se tendría que retirar este cilindro del mercado, ¿no? Y también respecto a las ranuras, señala de que si la ranura excede más del 10% de la circunferencia del cilindro y la profundidad es del más del 12% del espesor de la plancha con la que se ha fabricado este cilindro, igualmente en ese caso este cilindro tendría que ser rechazado. Entonces, estas son condiciones un tanto más técnicas, ¿no? Hay que tener instrumentación, ¿no? Suficiente como para poder determinar estas hendiduras, pues, y poder determinar si estos cilindros están en condiciones o no de poder seguir operando. Por otro lado, el tema de la corrosión, ¿no? En el tema de la corrosión, inclusive es aún un poquito más complejo, porque el tema de la corrosión, existe pues diferentes tipos de corrosión, ¿no? Corrosión lineal, corrosión en un punto en específico, quizá disperso. Entonces también es un hecho que se tiene que evaluar, ¿no? Finalmente, el tema de la corrosión, las plantas envasadoras, a través de las empresas que también contratan para que verifiquen estos temas, ellos son los que tienen que determinar si después de haber sufrido, pues, o estar expuesto a una corrosión, estos cilindros pueden seguir operando en el mercado, porque finalmente lo que genera la corrosión es un desgaste en el material, ¿no? De lo que va a hacer es eso. O sea, si tenemos un cilindro fabricado con un espesor determinado, lo que va a hacer la corrosión es que poco a poco, con el tiempo, va a empezar a adelgazar, en todo caso, esa plancha, ¿no? Porque eso básicamente es el efecto de la corrosión. Entonces, el tema de la corrosión es un tema bastante extenso en realidad, pero finalmente son las plantas envasadoras pues, quienes van a revisar esta condición de estos cilindros, ¿no? Que después de haber sufrido, por ejemplo, como en estas imágenes, una corrosión, pues si está en condiciones de operar, ellos determinarán previa inspección, ¿no? Lo otro, defectos en el protector de la válvula, ¿no? Entonces, el protector de la válvula no tiene por qué estar doblado, no puede estar con chancaduras o con deformaciones permanentes, ¿no? Acá, por ejemplo, en las imágenes que muestro, advertimos pues que hay cilindros que están con el protector de válvula doblada, ¿no? Estos cilindros no son adecuados, ¿no? Para la comercialización. Igualmente acá podemos ver un cilindro que tiene pues el protector de válvula totalmente doblada, ¿no? Totalmente doblada. Entonces, esos cilindros también no podrían circular en el mercado. Al igual también en la base, ¿no? Los defectos en los cordones de soldadura. Igualmente, este tema de los defectos en cordones de soldadura es un tema más técnico, podríamos decirlo, porque también tiene unos en las cuales se tiene que medir la profundidad, la distancia, pues, entre estos defectos. Eso es un poco más técnico. Nosotros, sin embargo, sí, en las fiscalizaciones que realizamos en planta envasadora, revisamos de todas maneras estas condiciones, ¿no? Por otra parte, están los defectos por exposición al fuego. Entonces, un cilindro que haya sido expuesto pues, en fuego y por mucho tiempo, también es un cilindro que no está ya en condiciones de poder ser comercializado, ¿no? Entonces, igualmente acá hay límites de rechazo también, por ejemplo, cuando el cilindro ha sido expuesto mucho tiempo de tal manera que inclusive la pintura que se le ha impregnado debido al fuego, pues se derrite. Entonces, ese tipo de cilindros también no están permitidos circular en el mercado. Por otra parte, los cilindros con válvulas dañadas. No podemos nosotros aceptar, pues, ¿no? En casa o también comercializar cilindros que tengan, pues, las válvulas dobladas, golpeadas, ¿no? Entonces, este sería, pues, un riesgo latente. El punto 4 señala, la válvula de paso del cilindro se encuentra pintado. Estas válvulas, bueno, en la siguiente imagen voy a poder explicarles mejor, ¿no? Para los cilindros existen dos tipos de válvulas. Las válvulas semiautomáticas, y ahí están los tipo Fisher y los tipo Premium. Y por otra parte, las válvulas manuales. Entonces, ¿qué es lo que precisa la norma? Indistintamente de que fuesen válvulas semiautomáticas o válvulas manuales, estas válvulas por ninguna razón podrían estar pintadas. Por ejemplo, las imágenes que muestro en esta presentación, pues estas válvulas o estas válvulas no debieron ser pintadas. Entonces, estos cilindros, por ejemplo, no podrían circular en el mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente están completamente pintadas, ¿no? Entonces, las válvulas no tienen que estar pintadas. Y paso a explicar un poquito respecto al detalle de este tema de las válvulas, ¿no? Las válvulas semiautomáticas son las válvulas que comúnmente conocemos, las tipo Fisher y las tipo Premium. Y por otra parte están las válvulas manuales. Ahora,
Cabe aclarar acá que las válvulas, indistintamente de que fuesen semiautomáticas o manuales, necesariamente deben contar con un dispositivo de seguridad. En este detalle, en esta primera imagen que estoy mostrando, tenemos una válvula Fisher, ¿no? Este elemento, ¿no?, que se puede ver acá, que estoy remarcando aquí, es el dispositivo de seguridad. Es un elemento a través de la cual, cuando haya sobrepresión en el tanque, se va a liberar esa sobrepresión a través de este dispositivo de seguridad. Entonces, una válvula de tipo premium igualmente debe tener su dispositivo de seguridad. Al igual, una válvula manual, ¿no? Esta válvula manual, realmente acá en Puno nosotros tenemos bastantes de este tipo de válvulas. Por una parte, deberían tener su dispositivo de seguridad y por otra parte, tendría que estar la conexión al suministro de GLP. Entonces, nosotros en las fiscalizaciones que hemos realizado, hemos advertido que hay en muchos casos válvulas manuales que no poseen el dispositivo de seguridad. Si no poseen el dispositivo de seguridad, también pues estos cilindros no deberían ser comercializados. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen, la primera imagen. Esta es una válvula manual, ¿no es cierto? Una válvula manual y únicamente tiene el punto de suministro, pero no tiene el dispositivo de seguridad. Entonces, este cilindro definitivamente no podría ser comercializado en el mercado. Sin embargo, tenemos acá otra válvula, ¿no? Esta es una válvula manual, tiene un punto para conexión para el consumo, y por el otro lado está el tema del dispositivo de seguridad. Este sí, ¿no? Este es un cilindro que sí sería factible de comercializarse en el mercado. Cabe aclarar de que este dispositivo de seguridad, como vuelvo a repetir, es un dispositivo pues que básicamente va a proteger al tanque, ¿no? ¿En qué aspecto? En el aspecto de que si hubiese una sobrepresión, quizá porque el tanque está expuesto a mucha calor, lo que va a hacer este dispositivo de seguridad es básicamente aliviar. O sea, cuando hay sobrepresión en el tanque, lo que va a hacer es aliviar esa sobrepresión. O sea, va a liberar gas, ¿no?, a través de este dispositivo de seguridad. Sin embargo, en esos cilindros que no tienen pues este dispositivo de seguridad, no hay esa posibilidad de que si hubiese una sobrepresión, no hay esa posibilidad de que se pueda liberar ese exceso de presión a través del gas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, lo que podría pasar es que va a haber una sobrepresión, como no hay manera de liberar, probablemente pues este cilindro podría explotar, ¿no? Sin embargo, este cilindro, de alguna manera tiene un sistema más elaborado, por la cual si hay una sobrepresión, lo que va a hacer a lo más es liberar ese gas que está generando de sobrepresión y finalmente pues no va a llegar a mayores, ¿no? Probablemente el cilindro va a mantener su integridad. Sin embargo, en este tipo de cilindros, lo más probable es que como no hay una manera de aliviar, lo que va a pasar es que puede explotar. Tenemos un poco más de imágenes para poder reconocer también esto. Aquí tenemos imágenes para poder reconocer este tema que estamos conversando, ¿no? Por ejemplo, esta es una válvula de paso de tipo manual. Únicamente tiene la conexión para el consumo, pero no tiene un dispositivo de seguridad. Acá en esta imagen se puede ver claramente, ¿no? Esta es la conexión para el consumo, pero no tiene un dispositivo de seguridad. Entonces, este tipo de cilindros definitivamente no deberían circular en el mercado. ¿Por qué? Porque representan un riesgo, ¿no? Por otro lado está pues este cilindro también es un cilindro manual, también, mejor dicho, es una válvula manual, pero a diferencia de la otra, este cilindro tiene pues una conexión para el consumo y por el otro extremo tiene un alivio o un dispositivo de seguridad, que es técnicamente así se le conoce, ¿no? Entonces, este sí es una válvula que sí podría circular en el mercado. Sin embargo, nosotros recomendamos que lo correcto y lo más seguro es instalar pues válvulas del tipo premium. Son válvulas semiautomáticas, estas son las más seguras, ¿no? Y aquí tenemos otro cilindro, que es una válvula semiautomática. Bueno, aparentemente esta es una Fisher, que también igualmente no tiene su dispositivo de seguridad. Y también acá, el tema del dispositivo de seguridad debe tener un protector, ¿no? Necesariamente debe tener este protector. Todos los dispositivos de seguridad, sea que estén instalados en válvulas manuales, o sea que estén instalados en válvulas semiautomáticas, como las Fisher o las Premium,
necesariamente en el dispositivo de seguridad deben tener esa tapita. Esa tapita es una tapita que va a proteger pues, la operación segura de este dispositivo de seguridad, ¿no? Porque puede pasar de que por alguna razón, de repente esa tapita se cae, ¿no? Entonces lo que puede pasar es que en este espacio se puede pues introducir algún elemento, ¿no? Que finalmente cuando este cilindro tenga la necesidad de aliviar a través de este dispositivo de seguridad, de repente este elemento pues lo obstruye, ¿no? Por eso precisamente tiene una tapita, pero esa tapita no tiene que ser pues una tapita, tiene que ser una tapa propiamente de este dispositivo de seguridad de fábrica, ¿no? No podría ser pues una tapa alternativa, porque finalmente lo que va a hacer cuando haya una sobrepresión es que esta tapita va a volar, ¿no? Y va a permitir posteriormente pues a que haya alivio de presión, ¿no? En el tanque. En el punto 6 eh, indica que la válvula del cilindro presenta signos de fuga al aplicar agua jabonosa u otro procedimiento adecuado en cualquiera de las siguientes zonas de la válvula, ¿no? La zona de conexión de la válvula con el cilindro, la zona de válvula de seguridad, zona de acoplamiento del cuerpo superior o zona de llenado o descarga. También no se podría aceptar la circulación en el mercado de cilindros que presenten fugas evidentes, ¿no? Y la manera de poder probar pues, una fuga, lo más práctico y lo más fácil es con agua jabonosa, ¿no? ¿Y dónde tenemos que pasar el agua jabonosa, ¿no? Precisamente en la válvula, en las salidas y también en las conexiones entre la válvula y la portaválvula, ¿no? Justamente ahí es la conexión. Entonces, en las conexiones es ahí donde tendríamos que rociar, pues, con agua jabonosa y de presentarse un tipo de burbujeo, lógicamente estaríamos advirtiendo, pues, que hay un tema de fuga de GLP, ¿no? Esa es una condición totalmente insegura. Eh, Entenderán ustedes que, pues, que tenga de, esa condición de que esté presentando fuga, definitivamente no podría circular en el mercado porque representaría y sería un riesgo. Y por último, el punto señala de que el cilindro presenta acumulación visible de capas de pintura que impiden observar signos de corrosión, evidenciando que los cilindros no han sido inspeccionados utilizando la tabla 3 de la norma técnica peruana. Entonces, los cilindros que se comercializan en el mercado no deben tener pues acumulación de capas de pintura. ¿Esto debido a qué? Debido a que por debajo de la capa de pintura podría ocurrir pues un tema de corrosión, ¿no? Si queda pues atrapado un elemento que es el oxígeno en el aire, podría generar este tema de la corrosión. O sea, puedes tener un cilindro quizá, pero sin embargo pues, no sabes el estado real debido a las capas de pintura que tiene estos cilindros, ¿no? También estos tipos de cilindros no están permitidos pues, de circular en el mercado, ¿no? Si tienen excesiva capa de pintura. Bueno, eh, concluyo con esto la charla. Son básicamente 7 puntos que debemos tener en cuenta nosotros al momento de poder comprar y también al momento de comercializar estos cilindros de GLP hacia las plantas, bueno, hacia los usuarios, ¿no? Entonces es importante que ustedes como agentes comercializadores tengan en cuenta cada uno de estos puntos que hemos explicado, ¿no? Básicamente para garantizar que el mercado o el ama de casa quien utiliza estos cilindros pueda pues interactuar con un cilindro fabricado correctamente, ¿no? Reconociendo estos puntos básicos, de alguna manera pues nosotros garantizamos de que los cilindros que estamos comercializando sean óptimos para ser comercializados. En ese sentido, cuando ustedes adquieran pues un cilindro de planta envasadora, también deben advertir este tipo eh, de situaciones que se ha expuesto y de no corresponder, tendrían que, bueno, simplemente no ser comercializados en el mercado, ¿no? Y de otro lado también a la persona que ustedes están comercializando, poder pues alcanzarle un cilindro en condiciones correctas, ¿no? Son 7 puntos básicamente. Hay quizá condiciones que ustedes no fácilmente van a poder reconocerlos, ¿no? Sino que algunos requieren instrumentación, bueno, y ser determinados con algún tipo de instrumento y eso quizá no es. Pero sin embargo, hay algunas cuestiones como por ejemplo este tema de exceso de capa de pintura, y el tema de las válvulas, el tema eh, el tema de que pudiese haber alguna fuga, probar con agua jabonosa,
o simplemente de que si las válvulas que se le han instalado en los cilindros que estamos comercializando son correctos o no, ¿no? Por ahí quizá estamos comercializando pues cilindros que tienen válvulas manuales, pero que no tienen su dispositivo de seguridad. Son cilindros que definitivamente representan un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, gracias, esa es nuestra presentación. Vamos a pasar un tanto a absorber las consultas de ustedes. En un momento voy a poder activar el micro para que podamos interactuar, ¿no?